voy a dar ahora la palabra a la siguiente invitada, la profesora Elena Díez García, que es catedrática de Derecho Civil de la Universidad de León. Nos va a hablar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Simonova contra Bulgaria de 11 de abril de 2023. Si os parece, hacemos todas las sentencias y luego abrimos una ronda de preguntas, de coloquio, porque además yo creo que lo más interesante es ver la comparativa de estas sentencias, que no siempre se resuelven de la misma manera, y luego pues entablar Por eso no os dejo ahora preguntar nada, ¿vale? Quiero agradecer a la dirección de este seminario, es decir, a la profesora Aguilarte, su invitación a participar en el mismo. También quiero agradecer a la profesora Martínez Escribano su participación o su invitación también para participar en esta jornada. Bueno, a mí me toca hablar de una sentencia, que es la sentencia Simonova contra Bulgaria de 11 de abril de 2023, que también abarca casi la misma problemática que se abordó en la sentencia que se ha relatado con anterioridad a mi intervención. En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al contrario de lo que sucedió en la sentencia anterior, declara que la demolición de una vivienda ilegal y el desalojo de una madre y sus 4 hijos menores, sin analizar detalladamente y de forma proporcional la medida en relación con las situaciones particulares de esa madre y sus menores, atentaba contra el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y, por tanto, que era una injerencia que no resultaba admisible a tenor de este precepto del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha mostrado constante, como se ha evidenciado con las intervenciones anteriores, en relación con el concepto de domicilio. Pero bueno, aquí yo no me atrevo ni a hablar de domicilio estando presente la profesora Álvarez. Pero bueno, o sea, que si es su caso, que me pueda corregir al respecto. No, casi ni me atrevo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es verdad que nosotros hablamos de domicilio, también se habla de hogar, pero habla del domicilio en el sentido de un lugar en el que una persona mantiene vínculos duraderos y permanentes y en el que desarrolla su intimidad. Y lo que va a exigir es precisamente la existencia de esos vínculos duraderos en el ámbito o en el núcleo de su intimidad, de su privacidad. Y lo importante no es para saber si el domicilio, si estamos en presencia de un domicilio, si el lugar que se ocupa en esa intimidad es legal o no. Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos le es indiferente si la ocupación es legal o es ilegal. Lo que sí exige, repito, es que exista una vinculación duradera y suficiente, lo cual puede evitar algunas situaciones fraudulentas, por ejemplo, como la que se ve en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 8 de enero de 2025, en el que unas personas, para evitar la demolición y que fueran desalojadas o que hubiera un desalojo, o evitar más bien la demolición de una construcción, más bien de una infravivienda, se empadronan, teniendo otro domicilio antes, se empadronan en esa residencia para así evitar o eludir o paralizar en alguna medida el desalojo. Partiendo de este concepto de domicilio, lugar en el que una persona mantiene vínculos permanentes, duraderos, en desarrollo de su intimidad, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en desarrollo o en aplicación de este artículo 8, ha venido diciendo que la mera notificación o aviso de un desalojo constituye ya de por sí en una injerencia en el ámbito del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es más, viene a decir que la pérdida o privación de la casa particular supone la forma más extrema de esa injerencia. Ahora bien, también incide que cualquier decisión que se adopte al respecto se tiene que adoptar en el marco de un proceso justo, es decir, en un proceso en el que estén aseguradas las garantías procesales y que éstas sean suficientes y disponibles para que en el seno de ese procedimiento se pueda evaluar, en su caso, la proporcionalidad de la medida.
Realizada esta aclaración, voy a referirme a los antecedentes del caso Simonova. Pues bien, en el año 2007, la señora Simonova, junto con otra persona, adquiere 2/3 de una parcela de unos 793 metros cuadrados en un terreno rústico, tierra agrícola, en una población al sur de Bulgaria. Junto con el propietario del terreno y el otro copropietario solicitan un permiso, pero solicitan un permiso para edificar un edificio, una construcción de servicios, podemos entender servicios agrícolas. Bien, el edificio, que debían tener unos 35 metros cuadrados, se construye en una fecha que no está determinada y a partir de un momento determinado también, la señora Simonova se instala para morar allí junto con sus 4 hijos menores. En el año 2013, el propietario de una finca vecina denuncia ante el ayuntamiento que esa construcción de los 35 metros cuadrados se ha erigido en su propio terreno. Una comisión municipal inspecciona el lugar y constata que efectivamente es así, pero no solo constata que se ha construido sobre terreno ajeno, sino además que se utiliza para residencia habitual, para morada, cuando la construcción solo tenía permiso para ser utilizado con fines de servicios agrícolas. Por eso mismo, en mayo de 2014, el teniente de alcalde de la ciudad o del pueblo, con las 6.000 habitantes, ordena la demolición por considerar que la construcción era ilegal. Evidentemente, aquí podríamos pensar que se trataba de un conflicto entre propietarios y que, por tanto, la jurisdicción competente hubiera sido la civil, en la que se hubiera discutido si había invasión de finca, cuáles eran los límites de la finca, si se podría aplicar el 363 del Código Civil y ordenar la demolición en su caso, si a lo mejor era una construcción extralimitada. Esto no se va a debatir en ningún momento, sino el carácter ilegal de la construcción en vía administrativa y, por tanto, la legalidad y proporcionalidad de la orden de demolición. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestro ordenamiento hay un decreto antiguo que regula las construcciones ilegales, que es un decreto de 11 de junio del 64, que ya indicaba que todo albergue edificio que sirva de morada pero que no cuente con una cédula de habitabilidad debía ser reportada como una construcción clandestina o ilegal. También todas aquellas que estén emplazadas en lugares inadecuados o que no tengan la correspondiente licencia. Y la consecuencia pues, era la demolición. También sabemos que en el ámbito ya vigente urbanístico, pues, por ejemplo, la Ley 599 de Urbanismo de Castilla y León, los artículos 114 y 118 prevén cómo se debe restaurar la legalidad cuando se ha infringido la legalidad urbanística, llegando al caso de la posible, además de que se abra el correspondiente expediente sancionador, que la restauración conlleve las correspondientes órdenes de demolición. Pues bien, ante esta orden de demolición, la señora Simonova plantea un recurso que es estimado en primera instancia. ¿Por qué? Porque al parecer se había cometido un error en la resolución en relación con la identificación de la parcela. Bueno, pero el propietario, el vecino, insistió en la denuncia y el 21 de enero de 2015, ante esa nueva denuncia, inspecciona el solar y constata de nuevo las mismas irregularidades. Es decir, que la construcción era ilegal y que además, pues para que nos demos cuenta de que era una infravivienda, no disponía ni de instalación eléctrica, ni de agua, ni de alcantarillado. Pero ya el 22 de enero de 2015 las autoridades municipales informan de la situación a los servicios sociales de que en esa infravivienda está viviendo una señora con sus 4 hijos menores. A pesar de ello, el 4 de enero de 2015, el teniente de alcalde del pueblo ordena la demolición y le da un plazo de 60 días para cumplir. Entonces la señora Simonova pues, impugna a través de abogado la resolución administrativa, argumentando precisamente que nada tenía que ver la administración en un conflicto entre particulares y que la construcción podría ser legal. En ningún momento el abogado dice que alega la situación de vulnerabilidad de esta señora, de que existen hijos menores, ni que la decisión podría ser, en su caso, desproporcionada o que se podría vulnerar su derecho al respeto al hogar. El tribunal
confirma en 2015 la orden de demolición, considera que es absolutamente legal y que responde a un objetivo legítimo como es restaurar la legalidad administrativa. Y realiza una precisión en relación con la alegación que realiza la propia señora Simonova al tribunal sobre su situación y la de sus hijos. E indica que, bueno, que la verdad que ya se hizo por parte del arquitecto municipal un aviso, una notificación, una comunicación a los servicios sociales indicando cuál era la situación en la que se encontraban y que, bueno, pues se solicitaba que realmente se tomaran medidas de apoyo adecuadas. También se recuerda aquí por parte del tribunal que no es el mismo supuesto el que se está abordando del caso Jordanova, porque en el caso Jordanova se trataba de una ocupación de propiedad municipal y aquí estábamos hablando de una construcción ilegal. A principios de 2016, la señora Simonova insta de nuevo una revisión judicial, pero la decisión fue desestimada de nuevo. En fecha que no se sabe, sobre 2016, los servicios sociales le informan a la señora Simonova que si no podía garantizar el alojamiento para sus hijos, pues estos tendrán que ser alejados y colocados en pues, una institución especializada. Incluso el alcalde interviene, el alcalde de Kuklen invita a la demandante, es decir, a la señora Simonova, a discutir las posibles vías de solución y un representante de los servicios sociales se pone en contacto con la señora Simonova a efectos de que puedan tener una reunión para discutir el asunto, pero al parecer la reunión no se lleva a cabo. El 31 de junio de 2017, unos funcionarios municipales visitan el lugar y dicen, pero no se ha ejecutado la orden de demolición a pesar de que está vigente. Posteriormente, el Servicio de Asistencia Social contacta de nuevo con la demandante, constata que la señora vive con sus 4 hijos menores y que, evidentemente, no se había adoptado ninguna previsión en relación con la situación de los menores y de esta señora cuando se ejecutase la orden de demolición. Posteriormente, de nuevo, el teniente de alcalde de Kuklen y 2 funcionarios municipales hablan informalmente todo con la demandante sobre la posible situación en la que pueden quedar sus hijos. Y le indican, pues también otra posibilidad es que los coloque con familiares cuando se vaya a ejecutar la orden de demolición. Bueno. Al final, la señora Simonova le dice a los funcionarios municipales, al parecer, que finalmente pues, iría con sus hijos, una vez que se tuviese lugar la demolición, se mudarían a casa de unos familiares, rechazando la ayuda de los servicios sociales. Bueno, estaba prevista que la demolición tuviera lugar en agosto de 2017 y por problemas técnicos no tiene lugar sino hasta el 17 de noviembre de 2017. Y lo que se derriba es el tejado y una de las paredes del edificio, con lo cual, en fechas, nos indica la sentencia desconocida de 2018, la señora Simonova volvió a reconstruir la edificación y volvió a vivir allí. Pero esto no es lo que se va a recurrir, esta segunda reconstrucción de la vivienda. Bien. Los tribunales búlgaros consideran que la orden de demolición en estos supuestos no resulta desproporcionada en cuanto estábamos en presencia de una construcción ilegal y que de lo que se trataba era de restaurar la demolición. También alegaba que no existían vínculos suficientes como para que pueda ser esta construcción reputada como el domicilio de la señora Simonova, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos evidentemente considera que así es. Además dice, nadie construye y se preocupa de construir y estar allí 2 años para vivir y se constata que ha vivido allí sin que se pueda considerar que eso no es su hogar. Por su parte, la demandante, la señora Simonova, lo que alegaba era una absoluta desproporción de la medida. Pero no de la orden de demolición en sí, sino del desalojo, ¿vale? Se dice que no se le ofreció alternativa y alegaba que no se le había ofrecido ninguna alternativa habitacional, ¿vale? Tampoco se le había indicado cómo solicitar esa alternativa habitacional, es lo que alegaba. Tampoco no se comprobó efectivamente a lo largo de un procedimiento si tenía o no familiares con los que podía colocar a sus hijos. Y por tanto, lo que era desproporcionada era
la decisión que podía dar lugar a un alejamiento de sus hijos menores respecto de ella. Bueno, como veis, al fin y al cabo, aquí lo que se va a plantear es no solo si se tiene un derecho a la vivienda, un derecho a vivir en un determinado lugar. Como veremos, esto lo va a negar siempre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo niega el Tribunal Constitucional, sino cuál es la medida proporcionada en estos casos cuando existen menores de edad o personas vulnerables. Hay que proporcionarles una solución o una alternativa habitacional para que la medida sea proporcionada o no. Y este será, creo yo, el quiz de la cuestión, tal y como veremos. Bueno, ¿el gobierno qué es lo que alegaba el gobierno búlgaro? Bueno, pues que había transcurrido o había dejado tiempo suficiente a la señora Simonova para que se buscara la vida. Es decir, han pasado 2 años, no he ejecutado la orden de demolición y, por tanto, pues, oye, la medida es proporcionada en la que se ha dejado tiempo suficiente para que la propia señora Simonova busque una alternativa habitacional. Bueno, no voy a entrar aquí en los requisitos del test de Estrasburgo sobre si era una medida objetiva, etcétera, porque yo creo que ya se ha visto aquí. Pero vemos, o si comparamos con otras resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también vemos cómo el Tribunal de Estrasburgo a veces mide con distinta vara de medir estos 3 requisitos en función de quiénes sean los sujetos y cómo sean las características del caso. Por ejemplo, en el caso examinado por la sentencia de 4 de agosto de 2020, en el asunto Kamiskas contra Lituania, aquí el señor demandante, había construido su edificación en zona de dominio público, en un bosque súper mega protegido. Y entonces decía el señor demandante que se encontraba en una situación de vulnerabilidad, que tenía mala salud. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Que él se colocó en esa situación. Él sabía perfectamente dónde estaba edificando. Por tanto, la medida era necesaria, el desalojo, y también proporcionada. Porque, entre otras cosas, se tiene que evaluar la proporcionalidad también en función del carácter ilegal o no de la construcción, ¿vale? Por tanto, a la hora de examinar la proporcionalidad en relación con la necesidad de la medida, lo que viene a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no solo en el caso lituano, sino también en el caso Simonova, es que se tiene que valorar si la construcción ha sido ilegal y si además se sabía que era legal, es decir, se construyó a sabiendas de la ilegalidad. También se tiene que evaluar cuál es el interés que se persigue con la demolición, el interés público, protegible o digno de protección. Además, se tiene que valorar si existirían otras formas menos severas que la demolición para restaurar la legalidad. Y claro, aquí habría que valorar si, por ejemplo, una construcción que es ilegal se puede o no legalizar, o cuáles serían las vías para legalizar a la hora de considerar que es absolutamente necesaria la orden de demolición, ¿vale? Y también se tiene que evaluar si la persona afectada dispone o no de otras alternativas de alojamiento distintas. También se aclara que la mera posibilidad de que pueda revisarse la resolución administrativa, pues eso no obedece o no causa o no basta para determinar que existe una injerencia que sea admisible en el ámbito del artículo 8. En el caso Simonova, ¿qué es lo que se entiende? Bueno, pues que la medida estaba prevista por la ley, que podía ser necesaria en el sentido de que obedecía a un interés legítimo, pero lo que se dice es que no resultaba en modo alguno proporcionada. No hubo proporcionalidad porque no se valoró en ningún momento la situación particular de la señora Simonova con sus 4 hijos menores. No se valoró ni en la orden de demolición,
en el procedimiento administrativo, ni en el procedimiento judicial, ni a la hora de ejecutar la orden de demolición. Por tanto, lo que se dice es que en la vía administrativa simplemente se había informado de la situación a los servicios sociales. No se ponderó en ningún momento cuáles eran los intereses en juego y cuál era la situación particular de la señora Simonova y sobre todo de sus hijos menores. Por tanto, aunque la medida podría ser o considerada necesaria en el sentido de que era necesario restaurar la legalidad, y más cuando se trataba de una infravivienda, que no habría otra alternativa que tirar la vivienda, pero se consideró que como no se había ponderado adecuadamente esa situación y además la única vía en la que se había ponderado era a través de un procedimiento aformal, recordamos que no se hubo ninguna audiencia formal en el expediente ni en el procedimiento judicial a la señora Simonova para que se evaluara la situación, la de sus hijos, sino conversaciones informales. Es por ello por lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la medida, por tanto, no superaba las exigencias para que no hubiera transgresión del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Otra cuestión interesante que se plantea en la sentencia es que, dado que se tardó tanto en ejecutar la orden de demolición, si esa lentitud administrativa podía convalidar el hecho de que no se hubiese ponderado la situación particular de la señora Simonova a lo largo de todas las actuaciones. Pues bien, aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sigue la línea marcada en la sentencia Pauli contra Croacia y viene a decir que el retraso en la ejecución no subsana en modo alguno las deficiencias observadas. Hombre, dice, sugiere que en realidad pues, las autoridades nacionales búlgaras sí buscaban un equilibrio de la situación, buscaban solucionar el problema de vivienda, pero como no lo llevaron a cabo, como lo debían llevar a cabo en un procedimiento formal, pues bueno, esa lentitud en la administración o retraso en la ejecución de la orden de demolición simplemente sirvió de respiro para la situación de la señora Simonova con sus hijos, pero realmente no subsanaba el problema. A la vista de ese retraso, podemos pensar, hombre, si la administración no ejecuta rápidamente la orden de demolición, podía crearse la expectativa en el administrado de que no se iba a ejecutar. Entonces, ¿existe alguna posibilidad de que se pueda relacionar esa actuación con la doctrina de los actos propios o con el principio de confianza legítima que se prevé en el artículo 4 de la Ley 40/2015? La respuesta, no, según la jurisprudencia española o según la praxis española. Este es el caso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de julio de 2024. Aquí se plantea la actuación del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por tolerar una situación de hecho en relación con una construcción sin licencia. Bueno, entonces se dice, bueno, como la autoridad no reacciona ante la construcción ilegal, pues podemos pensar que ya no va o no puede actuar aplicando, repito, este principio de confianza legítima que hace creer razonablemente al administrado que la administración ya pues, no va a ejercitar sus prerrogativas. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Que, bueno, pues por mucho que se piense, cuando tú construyes en dominio público sin licencia, ¿vale?, tu actuación no es consecuencia de la actuación de la administración. Es decir, no te ha hecho creer que tú estás construyendo legalmente. Y tampoco lo es el hecho de que te admita que te empadrones allí. Por tanto, aunque tú te empadrones y te admite el empadronamiento, dice eso no convalida en ningún momento la ilegalidad de la construcción. Conviene un poco examinar cuál es la situación o cómo sería la situación en España si se plantearan supuestos similares que se han planteado, como hemos visto. En el caso español, lo ha explicado el profesor Peña, hay que distinguir en la vía administrativa dos fases diferentes. La fase que sería el control de la legalidad de la orden de demolición, de la resolución administrativa, y la ejecución de esa orden administrativa. La ejecución de esa orden administrativa requiere siempre autorización judicial, porque es de suyo que para derribar
una vivienda, hay que entrar en la vivienda. Cuando así sucede, nuestros tribunales lo que dicen, y se dijo en la sentencia del Tribunal Constitucional y se dice después en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que cuando se decide sobre la entrada en el domicilio, existe ya una previa orden de demolición que en ese procedimiento ya no se va a cuestionar y que puede ser que ya sea firme, ¿vale? Y por tanto, en ese procedimiento es cuando, es el entendimiento de nuestros tribunales, cuando el juez se convierte en garante de la inviolabilidad del domicilio. Y por tanto, lo que tiene que examinar es que la orden de demolición la dictó autoridad competente en un procedimiento adecuado previsto por la ley y que es proporcionada para conseguir un objetivo o interés legítimo. Bueno. Ahora bien, cuando se trate de ejecutar esas órdenes, nos encontramos últimamente con una consistente doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo al respecto. Es decir, desde el año 2017, cuando la ejecución se tiene que realizar, la ejecución de la orden de demolición se tiene que realizar cuando existen personas vulnerables, el Tribunal Supremo ha pautado las medidas que se tienen que adoptar para que la medida resulte proporcionada. Como veremos, ha pautado tanto que al final no sabemos lo que quiere decir, como puede ser habitual. Lo voy a comentar. Bien, en la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2017 es la primera en la que se inicia esta doctrina. Estoy hablando siempre de la Sala Tercera, en la que se interpreta la ejecución de órdenes de demolición en las que se exige la entrada al domicilio, se interpreta cómo debe realizarse la ejecución a la luz de los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, se va a mencionar, o se va a mencionar la observación 14 del Comité de Derechos del Niño y el artículo 27 de la Convención de Derechos del Niño. Bueno. Se dice ya, el juez a la hora de autorizar la entrada al domicilio tiene que contemplar, o realizar más bien, tiene que contemplar las situaciones particulares de cada individuo afectado o titular de este derecho y, por tanto, tiene que realizar un juicio de ponderación sobre la situación singular de las circunstancias que afecten a ese individuo. También se dice que la resolución tiene que ser motivada, la medida ser proporcionada, y esa proporcionalidad y esa razonabilidad tiene que ser evaluada por un tribunal. Por tanto, hasta aquí es la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, se dice, cuando se emite una resolución y no se motiva y no se tienen en cuenta las circunstancias particulares que pueden rodear, por ejemplo, a los menores de edad, y no se adoptan las cautelas adecuadas, por tanto, esa resolución pues supondría una infracción del 18.2 de la Constitución, artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, el tribunal debería denegar la entrada al domicilio. En particular, considera que resulta incompatible con la protección del menor que la resolución de que se trate no esté suficientemente motivada o que no se emita un juicio acerca de la aplicación del principio de proporcionalidad. Por su parte, en la sentencia de 23 de noviembre del 2020 se plantea o se repite lo mismo. Y se distingue la decisión sobre la proporcionalidad de la medida en relación con la atención a las circunstancias particulares del caso, no debe afectar o no afecta a lo que es la orden de demolición, sino a la ejecución de la orden de demolición, a la entrada en el domicilio. Como veremos también en otros supuestos, lo que dice la Sala Tercera del Tribunal Supremo es que en estos supuestos no cabe cuestionar la legalidad o no de la orden de demolición porque existan menores. Es decir, la existencia de menores no convierte en legal lo que es ilegal, o la asistencia de personas vulnerables no puede permitir que se legalice una construcción que de hecho es ilegal.
Se deben tener en cuenta estas circunstancias particulares únicamente cuando haya que ejecutar la orden de demolición. Por tanto, también se dice en esta sentencia que estoy contando que el juez no puede, so pretexto de cumplir con la exigencia de ponderación de los intereses en juego, paralizar indefinidamente un desalojo forzoso que trae causa en un acto administrativo firme que es aparentemente ilegal, para así posibilitar que se consolide una situación absolutamente de ilegalidad. Pero sí está obligado a modular las circunstancias en las que tiene lugar la ejecución de ese acto firme. Y, por tanto, se tiene que tener en cuenta la situación de las personas con circunstancias de especial vulnerabilidad. Y aquí habla de que no solo serán los menores de edad, sino que también pueden ser personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o personas en riesgo de exclusión social y económica. Por tanto, se tienen que prever, se dice por el Supremo, la adopción de medidas precautorias que sean adecuadas y suficientes para que el desalojo cause el menor impacto. Pero el juez se dice, nosotros se tienen que adoptar estas medidas, las tiene que adoptar a la administración, pero el juez dice también no puede imponer qué tipo de medidas se tienen que adoptar. Con lo cual se sugiere, evidentemente, que lo que no puede es decir que se paraliza el desalojo porque mientras, mejor dicho, no se ofrezca una solución habitacional. Bien, por ejemplo, se considera insuficiente que para que se efectúe el desalojo se aconseje a la administración que no lo haga durante el curso escolar. Se dice, no es aconsejar, se lo tendría que imponer. Como veis, pues hay una cierta contradicción en la posición de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Algunas veces modula esta doctrina. ¿Y cuándo la modula? Pues en una sentencia de 24 de octubre de 2020, seguramente porque la administración que ordena el desalojo no era una administración municipal que realmente tiene competencia en materia de servicios sociales y lo tiene más fácil para procurar soluciones alternativas habitacionales a los desalojados, sino que era la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en relación con unas viviendas. Y entonces aquí lo que dice el Tribunal Supremo es que, evidentemente, no se le cabe exigir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que busque alternativas habitacionales para los que han sido o van a ser víctimas de un desalojo. Bueno, para ir terminando, el problema es que, claro, todos sabemos que con la nueva versión del 150 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando hay que desalojar a alguien en el ámbito civil, hay que informar a los servicios sociales en el momento actual sobre situaciones de especial vulnerabilidad. Cuando se trate de desalojos de este tipo en vía administrativa, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha venido afirmando reiteradamente que la mera transmisión de la información a los servicios sociales es insuficiente, absolutamente insuficiente, para considerar que se ha analizado pormenorizadamente la situación de la vulnerabilidad de las personas desalojadas, esa mera transmisión de la información. Pero al mismo tiempo está diciendo que no se pueden imponer medidas y dice expresamente la Sala Tercera que no cabe evitar el desalojo porque no exista una alternativa habitacional. Pero claro, si hay que detallar las medidas y esas medidas tienen que ser ex ante, ¿qué tipo de medidas son estas? Que no sean procurar una alternativa. Además, hay que tener en cuenta que la Sala Tercera lo que nos viene a decir es que, claro, es que con el desalojo, si hay menores de edad, estos quedarían en una situación de abandono o desamparo. No, por el desalojo no. El desalojo es una situación en la que un menor queda privado de la necesaria asistencia moral y material, pero esa medida siempre es subsidiaria. Es decir, antes la administración, antes de declarar un desamparo,
tiene que examinar cuál es la situación del menor, en su caso declararle en riesgo y adoptar las medidas adecuadas. Entonces, el problema, por tanto, es como una especie de pescadilla que se muerde la cola, es determinar si se exige o se cumplen las exigencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en estos casos, es cuáles son esas concretas medidas que tendría que arbitrar la Administración para que se considere en su caso que la medida resulta proporcionada. Y otra cuestión que me planteo, ¿dirían lo mismo los tribunales si esto fuera en vía civil? Es decir, que es necesario buscar que no se puede echar a nadie así taxativamente si no se busca una alternativa habitacional para las personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad. Y simplemente lo dejo aquí. Muchas gracias.